¿Qué onda, hijos de esto? Hijos de la chinita. ¿Cómo están? Otra vez estamos en este miserable, pinche lugar, mundo llamado la Isla del Tesoro. Ya no quiero seguir leyendo esta cosa. Pero bueno, vamos a tener que darle duro. Darle duro a la papa. Bienvenidos al capítulo 5 de la Isla del Tesoro. Este es llamado El fin del mendigo ciego. Espero que les guste, espero que les encante. Son igual 7 páginas. No es mucho, pero nos vamos a tardar un huevo. Así que bueno, vamos a empezar de una vez. Venga. Perdón. Mi curiosidad pudo más que mis temores. Comprendí que permanecer allí donde estaba no me traía más utilidad que la de quedarme agazapado. Dios sabe cuánto tiempo. Trepé como pude, una vez más, al paredón del barranco y ocultando mi cabeza entre un sotillo de retamas, pude colocarme en posición de dominar desde allí toda la parte del camino que pasa frente a nuestra puerta. Apenas había logrado acomodarme cuando los enemigos comenzaron a llegar en número de 7 u 8 a toda la carrera, golpeando con sus pies el sendero descomposadamente y trayendo al frente de ellos al hombre de la linterna, a pocos pasos a vanguardia. 3 hombres corrían juntos, cogidos de las manos, y yo comprendí luego, aún a través de la niebla, que el que estaba en el centro del trío no era otro que el formidable mendigo ciego. Un momento después, su voz me probó que no me había equivocado. ¡Abajo la puerta!, gritó. Bien, bien, señor, contestaron 2 o 3 de los asaltantes. Se precipitaron en tropel contra la puerta de la posada, seguidos por el hombre de la linterna. Pero luego los vi detenerse e intercambiar algunas palabras en voz baja, como sorprendidos de haber encontrado abierta la misma entrada que se proponían forzar. La sorpresa fue muy pasajera. El ciego volvió a lanzar sus órdenes, oyéndose su voz más fuerte y potente, como si se sintiera encendido por un gran anhelo y una violenta rabia al mismo tiempo. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!, les gritaba, no sin proferir maldiciones y juramentos por lo que a él le parecía tardanza. 4 o 5 de ellos se apresuraron a obedecer, permaneciendo 2 en el sendero, al lado de aquel mendigo formidable. Hubo otra pausa no muy larga, y tras ella resonó una exclamación de sorpresa seguida por una voz que clamó desde adentro. ¡Bill ha muerto! Pero el ciego les lanzó un tremendo y nuevo juramento por su poca diligencia, añadiendo: ¡Que alguno lo registre! ¡Tramposos, vagabundos! Y los demás arriba y a bajar el cofre. Hasta mi escondite llegaba el ruido de las pisadas de aquellos hombres en los peldaños de madera de nuestra escalera. Por tanto, es seguro que la casa entera debía retamblar con ellas. En un momento se oyeron nuevas exclamaciones de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán fue abierta de par en par con un empujón violento, acompañado de ruido de vidrios que se rompían. Un hombre apareció, iluminado por la luz plena de la luna, y se dirigió al mendigo ciego, que se encontraba, como he dicho, en el camino y precisamente debajo de la ventana recién abierta. ¡Piu! ¡Piu!, le gritó. ¡Nos han ganado por la mano! Alguien ha registrado ya el cofre de arriba. El cofre de arriba abajo. Ok. ¿Está eso allí?, preguntó. El dinero sí, contestó el de arriba. ¡Carguen 1000 diablos contigo y el dinero! Lo que yo pregunto es si está allí el manuscrito de Flint, Bergante. De eso, aquí, no hay nada, replicó el otro. Bueno, bajen ustedes y vean si está sobre el cadáver de Bill. En ese momento, otro de los de la partida, probablemente el que se había quedado en la sala registrando el cuerpo del capitán, apareció en la puerta de la posada diciendo: Bill ha sido ya registrado antes, nada han dejado sobre él. Han sido las gentes de la posada. Ha sido ese muchacho. De buena gana le hubiera sacado yo los ojos, rugió el viejo Piu. No hace mucho que estaban aquí todavía. Tenían el cerrojo puesto cuando yo quise entrar. ¡A registrar, muchachos! ¡A registrar y a encontrarlos! Lo único que nos han dejado aquí es su vela, dijo el de la ventana. Pues manos a la obra, a registrar y a dar con ellos, dijo de nuevo Piu, golpeando airadamente con su palo el suelo. Siguió entonces una gran batahola.
un vaivén indecible dentro de la casa, ruidos de pisadas toscas resonaban de un lado y otro, rumor de muebles arrojados al suelo, puertas abiertas a puntapiés, hasta que las rocas repitieron con sus ecos aquel ruido infernal. Vióse entonces a todos aquellos hombres salir al camino, uno tras otro, declarando que nada les quedaba que registrar y que, de fijo, no estábamos ocultos dentro de la casa. En aquel instante, el mismo silbido que tanto nos había alarmado a mi madre y a mí cuando operábamos con el dinero del difunto capitán, volvió a oírse clara y distintamente en medio de la noche, pero, en esta ocasión, 2 veces repetido. Yo había creído que ese sonido era algo como la trompeta del ciego, ordenando con ella a su tripulación lanzarse al abordaje, pero entonces comprendí que no era sino una señal soltada sigilosamente del lado de la loma en dirección de la aldea, y, según el efecto que ella produjo en nuestros filibusteros, era un aviso preventivo de algún peligro cercano. «Dirk ha silbado», dijo uno, «y 2 veces. Tenemos que ponernos a salvo». «¡Ponte a salvo tú, gallina!», gritó Pew. «Dirk se ha manifestado desde un principio cobarde y tonto, y ustedes no deben hacerle caso. Esas gentes deben de estar por aquí muy cerca. Tenemos la mano sobre ellas, con seguridad. Revuélvanlo todo, regístrenlo todo. ¿A qué hemos venido sino perros de Satanás? ¡Oh, por vida del diablo! ¡Si tuviera yo mis ojos!». Estas exclamaciones parecieron producir algún efecto, pues 2 de los de la banda comenzaron a registrar aquí y allá, entre las duelas y los trastos que había por allí afuera, pero con muy poca resolución, según me pareció, y siempre teniendo un ojo listo para escapar al peligro que temían, mientras que los restantes estaban aún indecisos y vacilantes en el camino. «¡Ah, imbéciles!», clamaba el ciego. «Tienen las manos puestas sobre miles de millares y están allí como idiotas con los brazos cruzados. Todos ustedes pueden hacerse en un momento tan ricos como reyes con solo encontrar eso que muy bien saben que está por aquí, a su alcance, y ninguno quiere hacer su obligación. Mandrías, pusilánimes. Ninguno de ustedes se atrevió a presentarse a Bill y tuve que resolverme a hacerlo yo. ¡Un ciego! Pues bien, no quiero perder la suerte que me toca por su culpa. ¿Qué? ¿Voy a seguir siendo toda la vida un pordiosero que se arrastra, chicaneando y trampeando por un miserable vaso de ron, cuando debo y puedo rodar en coches magníficos? Si esas gentes se volvieran como un ojo de hormiga, todavía deberían ustedes encontrarlas. «Cierra tu escotilla, Pew», gruñó uno de ellos. «Ya hemos pescado los doblones». «Es seguro que ellos habrán escondido bien el maldito lío», saltó otro. «Pero no perdamos tiempo. Toma tú los Jorges, Pew, y no estés aquí chillando». Chillando era la palabra justa, y al oírla, la muy mal contenida cólera del ciego hizo explosión, excitada ya por las objeciones precedentes, de tal suerte y tan furiosamente que su excitación se sobrepuso a todo. Así fue como, empuñando su grueso bastón, arremetió con él a sus secuaces, golpeando con rabia a derecha y a izquierda a pesar de su ceguera, y dejando oír sus tremendos golpes sobre más de uno de los más próximos a él. Estos, a su vez, respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego, y se lanzaron sobre él a pretender apoderarse del garrote, retorciéndoselo en su poderoso puño. Esta riña fue para nosotros la salvación, pues todavía estaban empeñados en ella aquellos hombres cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en el mismo instante un pistoletazo partió del lado del vallado, percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era evidentemente la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga al instante en una precipitada carrera de sálvese quien pueda. Todos corrieron en una dirección diferente, el uno rumbo al mar, otro hacia la caleta, otro oblicuamente por la loma, y así los demás, de tal manera que en menos tiempo del que lo cuento no quedaban ya ni trazas de ellos, excepto el ciego Pew. En cuanto a este, lo habían abandonado, no sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó o en venganza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí, detrás de todos, tantaleando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente tomó la peor dirección para él, rumbo a la aldea, y pasó muy pocos pasos de mi escondite clamando frenéticamente: «Johnny, perro negro, Dirks,
Ustedes no dejarán aquí a su viejo Pew, compañeros. ¡No abandonarán a su pobre Pew! En aquel instante el ruido de los caballos llegó a la cumbre y 4 o 5 jinetes aparecieron sobre la loma, alumbrados claramente por la luna, y se precipitaron a galope tendido hacia abajo, por la pendiente. Entonces Pew comprendió su error. Trató de volverse prorrumpiendo en una maldición y se dirigió hacia la zanja en la cual rodó, pero en un segundo ya se había puesto en pie otra vez e intentó un nuevo escape, pero sin éxito, ya que no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban. El jinete trató de salvarlo, pero fue en vano. El mendigo cayó sin remedio, atropellado por el bruto que lo echó por tierra y estampó sobre él, despedazándolo sus 4 herrados y poderosos cascos. Pew dejó oír un solo grito horrible y angustioso que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado, se dio la vuelta, poniendo el rostro contra la tierra, y no volvió a moverse. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente a los jinetes que ya se disponían a retroceder, horrorizados por el accidente ocurrido. Pronto me di cuenta de quiénes eran ellos. Uno, que venía a la cola, era el muchacho de la aldea que había ido en busca del doctor Livesey. Los demás eran aduaneros o guardas fiscales que aquel había encontrado en su camino y con los cuales se había extendido para regresar sin pérdida de tiempo. La noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada surta en la caleta de Kitt había llegado hasta el inspector Dance, quien había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección a nuestras playas, circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida. En cuanto a Pew, estaba muerto y bien muerto. Por lo que respecta a mi madre, a quien condujimos a la aldea, algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar le volvieron por completo el conocimiento, y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo por sus terrores, sin embargo, aún continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar. En el interín, el inspector apresuró su marcha, tanto como pudo, en dirección a la caleta de Kitt. Los guardas tenían que desmontar e ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro a los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. No fue ninguna sorpresa que, cuando llegaron al lugar en que sabían que la barca estaba fondeada, ésta se hubiera hecho ya a la mar. Si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa, todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales le gritó que se quitase de la luz de la luna porque podría ir a saludarle un poco de plomo. No acababa de apagarse el eco de esta intimación cuando silbó una bala de mosquete casi rozando el brazo de Dance, y acto seguido la embarcación dobló la punta de la caleta y desapareció. El inspector se quedó allí, según su propia expresión, como pez fuera del agua, y todo lo más que pudo hacer fue enviar a un hombre a Bristol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada, en su opinión. Han salido sanos y salvos, añadió, y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso a Maese Pew, que de no ser así ya hubiera recibido a estas horas noticias mías. Volví entonces con él a la posada del almirante Benbow y no podría nadie imaginarse qué cuadro de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con su gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su desesperada cacería emprendida para buscarnos a mi madre y a mí, y aun cuando es cierto que nada se habían llevado a excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo, desde la primera ojeada, de que estábamos arruinados. El inspector Dance no podía hacer nada en aquel caos. Bueno, Jim, dijo, tú afirmas que ellos han cogido el dinero, ¿no es así? Entonces, ¿qué fortuna era la que buscaban aquí? ¿Más dinero, tal vez? No, señor, no creo que fuese dinero, le contesté. Lo cierto es que yo creo tener aquí, en la bolsa de pecho de mi jubón, lo que ellos buscaban, y quisiera, de buen grado, depositarlo en un lugar seguro. ¿Para ponerlo a salvo, muchacho? Me parece bien, dijo. Yo me la llevaré si tú quieres. Yo pensaba, tal vez, que el doctor Livesey... comencé yo. ¡Excelente! ¡Magnífico!, me interrumpió él en muy plausible tono. Tu idea es inmejorable. Él es todo un caballero y todo un magistrado. Y ahora que pienso en ello, yo también debo ir allá y dar cuenta, ya sea a él,
ya sea a él, ya al caballero de Trelawney, de la muerte de ese Measepiu. A ver, ¿qué pedo? Otra vez. Y ahora que pienso en ello, yo también debo ir allá y dar cuenta, ya sea a él, ya al caballero Trelawney, de la muerte de ese Maese Pew, que ya no tiene remedio. Y no es que yo lo deplore, no, sino que las gentes poco benévolas podrían querer incriminar por ella a un oficial del fisco de su majestad, si incriminación cupiera en este caso. Ahora pues, Hawkins, si tú quieres, puedo llevarte conmigo. Le di cordialmente las gracias por su ofrecimiento y nos fuimos a pie otra vez a la aldea donde estaban los caballos, mientras fui a avisar a mi madre lo que iba yo a hacer. Ya las cabalgaduras estaban ensilladas. Dogger, dijo el señor Dance, tú llevas allí un buen caballo. Ponte a este chiquillo en ancas. No bien hube yo montado y me así al cinturón de Dogger. El inspector dio la señal de partida y toda la caravana se puso en movimiento, saliendo al camino, a un trote bastante vivo, y cruzando el puente que nos había servido de escondite, rumbo a la casa del doctor Livesey. Bueno, capítulo concluido. Espero que les haya gustado. Estuvo bien, yo creo. Sí leí mal. Pues como siempre. Pero pues espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Los amo, ámense, llamen a los demás, saben que los quiero mucho. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo capítulo de... Nos estaremos viendo en el próximo capítulo de La Isla del Tesoro. Y nada, muchas gracias y nos vemos.